Buenos días, profe Piratoa. El día de hoy con mis compañeros Julián Rudas, Cristian Lara y Joan Rodríguez venimos a exponer sobre las reparaciones en palas de materiales compuestos. Bueno, principalmente debemos saber que una reparación de un material compuesto pues es un proceso que se realiza respecto a la hélice cuando se detectan fallos o cuando se detectan grietas, daños que puedan afectar la aeronavegabilidad de esta misma. Para realizar las reparaciones, pues se requiere como primero un perfecto conocimiento del tema o del material en la que está hecha la hélice, es decir, dependiendo del material que esté realizada la hélice, pues asimismo se toma una medida para saber qué reparación se le va a realizar a dicha hélice. A estos dos aspectos pues hay que pues unir otras consideraciones como son la eliminación del daño que pues se hace para no para permitir que no se propague por más daño que sea. La preparación superficial, limpiar la superficie de daños o partículas de viento que puedan afectar en la reparación. La selección de materiales y aplicación de los mismos. Entonces, basándonos en esto, pues debemos escoger unos materiales específicos y también tener en cuenta cómo vamos a usarlos a la hora de aplicarlos en la reparación de la hélice. Entonces, pues principalmente hay unos niveles de reparación que se determinan dependiendo o en función del tipo de daño que se presente en la hélice. Es decir, existen tres tipos que son los reparables, los daños no reparables y como los daños menores y mayores. Entonces, principalmente, para realizar una reparación, primero se debe tener en cuenta el material de la hélice, segundo se debe tener un chequeo o una preevaluación, que sería para identificar si vamos a hacerle una reparación, si es admisible, si es reparable o si es no reparable. Entonces, en caso de no ser reparable, la hélice se cambia por una pieza totalmente nueva. Si es admisible, se puede hacer por reparación cosmética. Y por último, se comprueba la calidad para saber si está aeronavegable. Y en caso de ser reparable, pues puede ser un daño, una reparación temporal o una reparación permanente. Respecto a esto, también podemos hablar de la clasificación de los daños, ya que pues si nosotros tenemos un daño mucho mayor, pues se va a aplicar una reparación mucho mayor. Entonces para esto debemos tener en cuenta de qué material se va a tomar, qué material es el tipo de hélice, la limpieza de la superficie y pues por último la preevaluación o chequeo para así identificar cuál es la reparación que vamos a usar. Ahorita vamos a hablar sobre las reparaciones de las hélices. Aquí principalmente tenemos la reparación de las hélices de metal, que las hélices de metal o aluminio en general son muy duraderas, eficientes y tienen un mantenimiento relativamente bajo, de bajo costo. Entonces, pues como son, al ser de metal, pues tienden a ser un poco más duraderas y tienden a recibir menos mantenimiento. Sin embargo, estas hélices presentan algunos daños típicos que son como picaduras, muescas, cortes, grietas y corrosión. Estas, estos daños se pueden como estos daños se pueden controlar haciendo algunas inspecciones en las hélices, en las palas de las hélices. Algunas zonas susceptibles son los bordes de ataques y las caras de la pala. En la siguiente tenemos las reparaciones de las hélices de madera, que estas hélices son un poco más delicadas y requieren un poco más de mantenimiento. Estas hélices se degradan por acción de los rayos UV y por la humedad. La alta temperatura también les afecta. Algunos daños típicos de estas hélices son las delaminaciones y muescas. También se encuentran grietas y cortes, así como roturas de formaciones en las palas, holguras excesivas y pernos de unión al motor. Hay que tener mucho cuidado con la reparación de estas hélices o el mantenimiento, porque a la hora de hacer algún mantenimiento y a la hora de quitar la pala o la hélice,
Estas hélices pueden tener algunos daños en la hora de la reparación, porque si no se repara adecuadamente puede sufrir dobladuras. Entonces pues hay que tener mucho cuidado con estas reparaciones o mantenimientos. Entonces las pequeñas grietas paralelas a la veta de las maderas pueden reparar. Como se introduce cola en la grieta, se deja curar, o sea, cola es como un engrudo para pegar las grietas. Se deja curar, se retoca con papel de lija, luego se barniza. Hay algunos daños que no se pueden reparar, que son las grietas o cortes profundos transversales en la fibra de la madera, o la putrefacción de las palas, la deformación excesiva de las palas y la pérdida apreciable de un pedazo de madera. Esos son los daños que no se pueden recuperar. La reparación de las hélices de material compuesto es similar a la reparación de las palas de madera, sino que las palas de material compuesto pues sufren los mismos daños, muescas, cortes que provocan delaminaciones, pero a diferencia del metal se puede reponer el material perdido. Una reparación típica de las palas de materiales compuestos consiste en eliminar el material de la zona dañada, aplicar láminas de fibra de vidrio y carbono y resina, dejar curar la resina, rectificar el parche instalado y pues pintar la pala. O sea, esta reparación es más estructural, más como con resina, con fibra de vidrio o con algunas otras fibras pues, con las que esté hecho la hélice. Bueno, muy buenos días. Yo hablaré de la clasificación de daños en las palas. Bueno, pues acá nos sale una rama de daños, como cuáles, como corrosión, picadura, delaminación, muescas, erosiones, rasguños, talladuras, ranuras, cortes, fisuras, melladuras. Entonces, pues primero voy a hablar pues en la corrosión, pues salen como varios puntos, como cuáles. En la corrosión podemos ver en las palas la corrosión superficial, de picadura, de intergranular. Bueno, pues eso se ve pues en la superficial, pues como se nombra, es solamente lo superficial, no es tan profundo el daño. En la picadura, pues ya se va a notar que es como corrugado, se ve como huequitos, bueno, ya es un poquitico más profundo. Intergranular, ya esa corrosión ya en sí es muy avanzada, ya está dañando como la estructura en sí de la pala, ya la está dañando. Bueno, seguimos con desalineada, la cara desalineada, pues allá encontramos que la podemos ver que está doblada, tiene ese efecto que está como medio doblada y tiene sí, una como figura, mejor dicho. Las erosiones, ya es a veces como por pintura, que a veces queda como agua en la hélice, en la pala, perdón, queda aceite, entonces ya se está comenzando como a erosionar la pala. Rasguños, pues acomodemos un técnico o a veces piedras o algo comienzan ya a dañar la pala, a rayarla y todo eso. Ranuras, pues como lo comentó pues mi compañero, estos daños ya son como ya más en sí, bueno, hay como ese de ranura, tienen como dos clasificaciones. ¿Qué pasa? En ranuras hay como es un poquitico superficial, no es tan profundo esa ranura. Cuando la ranura en sí ya es muy profunda, se aconseja hacerle como su inspección, llevarla al fabricante para ver qué se puede hacer, pero preferible
pues se cambia. Por corte lo mismo con ranura, se daña, se tiene que cambiar. Las fisuras, entonces por lo menos la de melladura, como resultado como impactos y todo eso. Bueno, en inspecciones el personal de mantenimiento pues se debe como tener en cuenta los siguientes procedimientos durante la inspección. De hecho tenemos un listado como son las directivas de aeronavegabilidad, el manual de fabricante, cartas de servicio y boletines. Ahí vamos a encontrar qué inspección, qué reparación, qué se debe hacer en tal caso. Bueno, la mayoría de los informes donde se muestran los daños podemos encontrar en varias zonas, como en la parte media de la pala, vástagos y el cubo. Esos son como los daños más, mejor dicho, que se ven. Las reparaciones, se ve reparaciones menores y reparaciones pues mayores. Las menores las podemos hacer con resina, se puede lijar, se puede se pueden hacer unas reparaciones muy minuciosas, no tan profundas. Cuando encontramos ya reparaciones mayores, como les comenté, ya se manda una inspección con el fabricante, qué se debe hacer, mejor dicho, solucionar como el problema. Entonces le pueden decir, tiene que cambiar, tiene que reparar a tal cosa. Entonces, pues esto sería todo lo que es reparación de la pala. Muchas gracias. Técnicas de reparación. Bueno, tenemos las técnicas de reparación. Estas consisten en mantener las condiciones óptimas del material. Tenemos la reparación mediante uniones mecánicas. Este tipo de reparaciones se hace sobre el material dañado con un refuerzo o parche metálico, o también del mismo material original del material. Este tipo de reparaciones se hace sobre un laminado remachado sobre el daño del material, y se puede solo hacer sobre materiales planos y no con materiales curvados. Tenemos las técnicas de reparación de cinta de aluminio. Esta técnica es sobre el material, se pone una cinta adhesiva y el material sobre él. Esta reparación se debe primero limpiar bien el material, la superficie del material, para evitar el agua y la filtración del agua y eso. Este tipo de reparaciones solo se hace sobre materiales pues que tengan poco daño. Este es un tipo de reparación menor y evita temporalmente, mientras que se lleva una reparación mayor. Bueno, tenemos la reparación por relleno de resina. Este tipo de reparaciones se realiza en pequeñas áreas, en un material tipo panal de nido de abeja. Esto se cubren unos agujeros mediante la resina del mismo material y se debe aislar el material
con una cinta aislante como es la cinta de aluminio. Bueno, también tenemos el sellado con resina. Consiste en impregnar con resina para detener las fibras. Estas reparaciones son reparaciones permanentes, no son permanentes y únicamente se utilizan para prevenir que el material se siga dañando, evitar que se siga dañando. Bueno, tenemos la inspección de hélices compuestas. Este tipo de inspecciones lo que se busca es hallar hendiduras, material suelto, erosión, grietas y desprendimientos del mismo material. Con este se puede utilizar un método de sonido que a través de una moneda metálica se hace golpear la moneda a lo largo de todo el material para hallar cambios de sonido. Esto con el propósito de saber si hay exceso de material o falta material. Muchas gracias, profesor Piratova. Esta es la exposición de reparaciones de hélices.